dormir, hermanos. Esa mano dormir ahorita, empecemos, dígame para no molestar. Se crea. Dios les bendiga y pues, me da gusto que tengan actividad para alabar el nombre del Señor y aprender de su palabra. La palabra, hermano, es la que nos sostiene. La palabra de Dios es la que nos libró de la condenación. Amén, amén. Amén. Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra, dice la Biblia, y por ella estamos aquí usted y yo. Amén. De hecho, Cristo es la palabra, porque dice la Biblia que el verbo se hizo carne, y el verbo viene de la palabra logos del griego, que viene del hebreo de dabar, y dabar quiere decir la palabra. ¿Okay? En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Amén. Entonces, Cristo es la palabra, y nosotros somos creados por Él, por su palabra y por su voluntad. Amén. Porque le plació al Señor hacerlo a usted. Fíjese, en la mente de Dios estaba usted, estaba yo, para estar reunidos en el nombre del Señor. ¿Ah? Amén, amén. Entonces, que nosotros siempre tratemos, hermano, no tratemos, sino que realmente sepamos cumplir con la voluntad de Dios, hermano, porque esa es la que nos va a preservar. El que conserva la palabra lo conservará hasta el día postrero y lo resucitará, dice la Biblia. Amén. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos, capítulo 7, ahí nos quedamos el otro día. Romanos, capítulo 7. ¿Cómo se llamaba el tema, hermano? A ver, ¿quién me puede decir? El tema que tratamos el viernes. Sí, pero ese no era el tema. ¿Cómo? Amén. Se trataba la ley del pecado contra la ley divina. Usted sabe que hay dos leyes aquí, hermano, que nos rigen. Si a uno no lo rige la ley divina, es que lo rige el pecado. No pueden regirlo las dos leyes a la vez, porque una a la que usted le dé cabida, esa es la que gobierna su vida. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de eso ahora y tratamos un poquito la analogía que hace Pablo del matrimonio, ¿verdad? Así tratamos con lo que es el pecado. ¿Verdad? Vamos a desarrollar un poquito eso, pero no vamos a montar mucho como el otro día porque a ver cómo nos tardamos tanto en eso. Vamos a leer, hermano, el capítulo 7 de Romanos. Antes de leer, vamos a hacer una oración. Si el Espíritu de Dios no está aquí, hermano, si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, si el Espíritu no está en nosotros, dice la Biblia, vosotros no sois de Cristo. Tremendo eso, ¿eh? Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, el tal no es de Él. Fíjese, cuán importante es buscar el Espíritu de Dios, hermano. Cuán importante es buscarlo. Así que vamos a hacer una oración para eso, hermano, para que nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que es nuestro interior, nuestro ser, sepamos darle lugar a Dios en esta enseñanza. Amén. Y no nos vamos a ir a dormir, hermano, ¿ok? O los niños que pasen a su clase. Si alguien me trae también agua, por favor. Damos gracias, Señor, te bendecimos, porque tú nos guardas, nos proteges, nos das la vida, nos regalas muchas bendiciones, Señor. En sí, es un paquete grandísimo que tenemos en la salvación, en la redención de nuestra vida. Así que en esta noche, Señor, estamos aquí. Queremos que tú seas el que hables, que tu Espíritu sea el que trate con nuestro corazón para aprender tu palabra y darte la reverencia que tú quieres que te demos en nuestra vida cotidiana, diariamente, Señor, en donde quiera que estemos trabajando, en la casa y en el camino, donde quiera que andemos, donde quiera que nos movamos, sepamos siempre darte aquí el lugar y la reverencia que como corresponde a hijos amados en el nombre de Jesús. Y nos queremos gozar en tu presencia por medio de esta enseñanza, porque tu enseñanza es rica en bendición para todo aquel que la cree y la obedece en el nombre de Jesús, Señor. Así que pedimos de tu Espíritu Santo para que venga y ponga el sazón que necesitamos nosotros para atesorar tu palabra en el nombre de Jesús. Y también, Señor, todo espíritu contrario a lo que enseña tu palabra, también, Señor, lo echamos fuera y lo atamos por el poder de Jesús. Y todo, Señor, queda bajo el dominio de Cristo Jesús. Amén.
a dar lectura de nuevo. Vamos a leer todo el capítulo, hermano, para mirar todo lo que el relato bíblico dice. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que los que se enseñarán del hombre, que la ley se enseñará del hombre entre tanto que éste vive. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, se le llama adúltera, pero si su marido muriere es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Habéis muerto a la ley del cuerpo de Cristo, para que sea de otro, todo de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la tierra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ayer el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, el espíritu físico. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, es la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En otra ocasión, hermano, les decía que hay que tener mucho cuidado cómo interpretamos cada vez que leemos ley, porque cada vez que leemos ley pensamos que es la ley de Moisés o la ley de Dios. No, hermano. En ocasiones se refiere directamente, como en este capítulo habla de la ley del pecado y de la ley divina. Eso está hablando. Pablo en los últimos versículos ya lo dice bien claro. Y cuando nosotros leemos así pasajeramente y no entendemos lo que Pablo está diciendo, no, pues aquí dice, mire, que ya no estamos bajo la ley. Y se refiere aquí que ya no estamos bajo la ley del pecado. Esto ya lo hemos enseñado muchas veces eso. Pero este capítulo lo dice con detalles, hermano. Y Pablo hace un ejemplo del matrimonio. Así como estábamos sin Cristo, estábamos casados con el pecado. Y el pecado que gobernaba nuestra vida. Ahora en Cristo, el pecado murió, quedamos solteros. ¿Ok? Y nos podemos casar otra vez con Cristo. Porque si mientras que el pecado vive en nosotros o el pecado está en vida, no podemos tomar matrimonio con Cristo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay un marido y este marido es un dictador
es uno que se posesiona, un esposo tirano que gobierna nuestras vidas. Eso era cuando andábamos en Cristo, ¿verdad? Entonces ahora en Cristo, Él es el que gobierna nuestras vidas, amén. Si es que realmente Cristo muere en nosotros, si es que obedecemos sus mandamientos, si es que vamos al Señor, ¿vale? Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano José y su familia y a los jóvenes que vienen con ellos. Amén. Dios les bendiga. Están aquí y qué bueno que están aquí para gozarse entre nosotros. Entonces, siempre, hermano, siempre, la Biblia no se puede contradecir. Dios no puede dar un mandamiento allá y luego venir a revocarlo acá, porque entonces Dios nos confunde, ¿okay? Dios no es un Dios de confusión. Dios, sus mandamientos, dice la Biblia, son eternos, se guardan para siempre, no caducan, ¿okay? Entonces, si Dios le dio esa ley a Moisés, es porque quiere que todos guardemos sus mandamientos, ¿okay? El Señor no vino a cambiar la ley, ¿okay? No vino a revocar la ley. ¿Qué vino a hacer el Señor, hermano? A cumplirla, ¿verdad? Y a honrar a Dios por medio de la ley, por medio de sus mandamientos. Entonces, lo que sí hay que tener bien en mente, hermano, que lo que es ritual de la ley, ¿okay? Los ritos de la ley ya no tienen vida. ¿Sí sabemos eso, hermano? Los ritos de la ley, ¿okay? Porque los ritos de la ley nos llevan a Cristo, pero Cristo es el original, es nuestro ayo, dice Pablo. La ley es nuestro ayo a Cristo, en este caso los ritos de la ley. El asunto está aquí en las traducciones que se han hecho de la Biblia, hermano. No lo hicieron con la exactitud de lo que se requería para darnos cuenta cuando habla de la ley de Moisés, de la ley divina, cuando habla de la ley del pecado y cuando habla de los ritos de la ley. Y cuando Pablo también se enfoca como en Gálatas, ¿eh? Usted lea Gálatas y va a hablar mucho de la ley. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban reviviendo los ritos de la ley y los querían ejecutar de nuevo. Dice, ustedes, todos los que se abrazan, nomás que no dice ley nomás, hermano. ¿Okay? Por eso aquí también dice ley nomás. Porque sabemos que son los ritos de la ley. Ellos abrazaron la circuncisión y todas las cosas que la ley, hermano, ya no son necesarias. Porque en Cristo se cumplen esos ritos, ¿okay? Como los sacrificios, ya no es necesario que usted traiga un cordero y derrame la sangre. ¿Por qué? Porque invalida el sacrificio de Cristo con un cordero. Cristo es el cordero eterno. He aquí el cordero, dijo Juan, he aquí el cordero que quita el pecado. Y lo sabe como dice en hebreo, hermano. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado desde la raíz. Desde la raíz, el pecado del mundo. Entonces, ¿Cristo qué hace? Ya nos quita, así como los virus, ¿verdad? Los arranca. El pecado es un virus que mata. Digo el hermano porque él conoce las computadoras y trabaja en eso, quitando virus. ¿Ah? Entonces, la computadora se infecta y ya no funciona bien. El virus mata el programa, o no sé, el directorio, no sé qué hace, entonces ya no funciona. ¿Ah? Entonces el virus también del pecado viene y mata nuestra relación con Dios, hermano. Nos aleja. Entonces Pablo dice que ya no estamos bajo el yugo del pecado, ¿okay? O de la ley del pecado. Eso dice allí. ¿Ah? Y la vez pasada pues, hablamos sobre el matrimonio, ¿ah? que el que se casa para siempre, ¿okay? Porque eso dice la Biblia. No hay divorcio en el Señor, hermano. Las iglesias ahorita se llenan de divorcios, pero están contra la ley de Dios, quiero que sepan. Que todo aquel que se divorcia, Dios no le agrada el divorcio, hermano. ¿Okay? Entonces, ya lo enseñamos la semana pasada, no vamos a abundar en eso, pero para que sepa usted, Dios no agrada que el hombre se divorcie y se vuelva a casar. Sí lo hace la gente, pero lo hacen contra su propio riesgo, ¿okay? Así que hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Cuando uno se casa, se firma y dice que Dios mío no lo separe el hombre. Se casa hasta que la muerte lo separe. Amén. Ok, entonces nos quedamos más o menos en el versículo 4, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 3. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de la ley. De tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Pablo compara el matrimonio con
matrimonio del pecado. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley. ¿A cuál ley? El pecado. ¿Okay? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿Okay? De que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Se lo va a leer en traducción hebrea. Dice, así que también vosotros, hermanos míos, se hizo morir vuestra alma animal sujeta a la ley matrimonial mediante la muerte del cuerpo de Mashiach. Mashiach quiere decir el ungido, el Mesías, para que pudieses uniros a otro, o sea, a Cristo, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es la única manera, hermano. El otro día también les decía, lo único que Dios acepta es lo que bajó del cielo. Es puede regresar de nuevo hacia Él. Lo que no baja del cielo no puede regresar hacia Él. No lo acepta. El Señor bajó del cielo, el verdadero pan bajó del cielo, nos cambió nuestra vida y podemos regresar, ¿verdad? Si no, no podemos regresar. Cuando nosotros le damos algo al Señor, hermano, tiene que venir de Él. No podemos traer cosas del mundo para ofrecérselas a Dios. ¿Okay? Nomás lo que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, ¿verdad? El cual no tiene, dice, sombra de variación ni mudanza alguna, ¿verdad? Eso está por allá en Santiago. Entonces, nosotros tenemos que saber esto, hermano. No le podamos dar a Dios si no viene de Dios lo que le vamos a dar. Entonces, Cristo es el don perfecto. Viene y transforma nuestras vidas, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de pensar. Y ya es un matrimonio ahora nuevo en Cristo Jesús. Por eso dice, nueva criatura sois. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, otra vez la ley, no la ley de Moisés, la ley del pecado, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Dice la Biblia, hermano, el que ciega para la carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se verá vida eterna. Entonces ya no vamos a vivir en la ley vieja, en la ley del pecado, en novedad de vida. ¿Okay? Vamos a ver cómo dice ese versículo 5 en hebreo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran activadas por la ley del pecado, en nuestros miembros llevaban fruto para muerte. El 6. Pero ahora hemos sido libertados en la ley, hemos sido libertados de la ley del pecado. Dice, pues ahora estamos libres de la ley, pero aquí no dice de qué, hermano. Y es donde mucha gente malinterpreta la Biblia. Está en el contexto aquí, está hablando de la ley divina y la ley del pecado. Pero ahora estamos libres de la ley. Mira, ya estamos libres de la ley. Sí, pero no está hablando de la ley de Dios, está hablando de la ley del pecado. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿A quién estábamos sujetos antes de venir a Cristo, hermano? Ahora no, Pablo, ¿a quién le escribe? A los romanos. ¿Quién eran los romanos? Gente gentil. Los gentiles nunca han observado la ley de Moisés, nunca han tenido la ley de Moisés para que dijera, ya no estamos bajo la ley. Si los gentiles no conocíamos la ley ni de Moisés, es más, ni siquiera han oído hablar de Moisés, menos la ley de Moisés. Entonces Pablo no les puede estar hablando a ellos como guardados desde la ley de Dios, hermano, porque no la conocían. ¿Okay? Conocían la ley del matrimonio, por eso le dice, hablo con vosotros que conocen la ley. ¿Cuál ley? La ley civil. La ley del matrimonio es una ley civil. ¿Ah? Entonces, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Se lo voy a leer en hebreo 6, como dice. Pero ahora hemos sido libertados de la ley del pecado por haber muerto por aquella en que estábamos ligados, a fin de estar en condición de servir con un nuevo espíritu y no bajo el viejo tratado matrimonial. El viejo tratado matrimonial.
cuando nosotros, legalmente, hermano, cuando Cristo vino y murió, leyes espirituales voy a hablar, ¿ok? La ley espiritual de Dios. Cuando nosotros estamos en pecado, legalmente hay un tratado donde le estamos dando derecho a Satanás por medio del pecado, que no nos damos cuenta, pero ahora nos estamos dando cuenta por la palabra de Dios, que nos trajo y sacó a flote la verdad y nos hizo ver nuestra condición de pecadores. Eso es lo que hizo por medio de la ¿qué? De la ley divina. Si la ley no existe, no nos damos cuenta de lo que es pecado, ¿verdad? Pero la ley, ¿qué hace? No es que vaya ocultado el pecado, sino que lo trajo a flote y ahora sabemos y lo podemos ver, ¿ok? Entonces, legalmente, espiritualmente, hermano, también hay leyes donde se le otorga derecho a Satanás para que tome control del hombre por medio de un pecado, por medio de muchos pecados. Legalmente, espiritualmente, cuando Cristo muere, ese tratado que hace el Señor, lo agarra, hermano, dice la Biblia, que todos los pecados son limpiados y todos los pecados los echa en lo profundo de la mar. O sea, los desaparece y nunca jamás se vuelve a acordar de ellos. Entonces, el pecado es un derecho donde Satanás toma lugar, posesión del hombre. Por eso, cuando Satanás engañó a Eva, la primera pareja en el huerto del Edén, tomó ocasión en toda la responsabilidad que tenía el hombre, tomó el control Satanás. ¿Por qué? Porque se le dio derecho legal espiritualmente cuando el hombre cedió, desobedeció a Dios, obedeció a Satanás. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué pasó? Satanás tomó derecho, hermano. ¿Y qué trajo? La muerte. Al traer la muerte, todo el paquete de la muerte con él. ¿Qué es un paquete de la muerte con él? Las consecuencias de las enfermedades, las tristezas, los dolores, las angustias, los sinsabores de la vida vinían en el paquete llamado muerte por causa del pecado. De hecho, el pecado afecta nuestra relación con Dios. Déjame leer un comentario aquí acerca del tratado matrimonial, que ya no estamos bajo ese tratado, estamos bajo la ley de Dios, estamos en un matrimonio nuevo con Cristo. En hebreo, ketubá, la letra, ¿verdad? Tratado escrito oficial que expresaba las condiciones en un pacto matrimonial. Entonces Pablo dice eso, ya no estamos en el pacto del matrimonio, del pacto leudado, por decir así, contaminado. Vamos a seguir leyendo. Aquí vamos a hablar más enfatizando el pecado o relación entre la ley del pecado y la ley divina. Pablo aquí, por medio de esto que sigue, hermano, nos hace ver la relación que existe entre el hombre, el pecado y la ley divina, y relación entre el hombre y Dios. ¿Ya? Eso es lo que Pablo ahora dice. En versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Ahora sí habla de la ley divina, ¿no? Recuerden que estamos hablando de la ley del pecado y la ley divina. ¿Qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mire, este comentario que traigo aquí me dice: literalmente, no conocí el pecado, es decir, no fui consciente de su realidad, fealdad, poder y capacidad de destrucción. ¿Sabe que el pecado es para muerte, ¿no? La Biblia nos lo dice, nos lo enseña, que el pecado trae consecuencias mortales, y es donde Cristo nos libró. Decir es pecado, pero la Biblia nos habla, ¿no?, que el pecado y de la fealdad, del poder y la capacidad que tiene para destruir una persona, cualquier persona que muere en su desobediencia, hermano, y va a condenación directamente, condenación eterna. Y la ley de Dios,
que es santa, buena y perfecta, nos trajo esto a nuestra vida para darnos cuenta y alejarnos de tales cosas, porque el pecado destruye. El pecado destruye. Entonces, gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo a conocer las grandes verdades de la capacidad que tiene Satanás por medio del pecado, cómo destruir a una persona. De hecho, a todos los que se han muerto sin Él, sin Cristo, ya están allá en las manos de Satanás. Están en la condenación eterna, hermano. Entonces la Biblia nos habla de que la paga del pecado, ¿qué es? Y como dice Moisés, malditos, ¿verdad? Dice, todos los que no guardan esta ley. Pablo lo dice diferente. El salario o el cheque, la paga del pecado es muerte. Moisés lo dice con detalle, dice, malditos, ¿verdad? Sois todos los que no obedezcan estas palabras, todos que no guarden esta ley. Fíjese, hermano. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo maldición. ¿Y quiénes son los que están bajo la maldición? Los que andan en desobediencia, hermano. Dice el Señor, también Pablo dice estas palabras, dice, porque la ira de Dios viene ¿sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Sobre los hijos de desobediencia. ¿Ah? ¿Quiénes son los hijos de desobediencia, hermano? Los que no guardan los mandamientos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Por eso es bien importante, estamos enseñando de Deuteronomio para conocer cuáles son los mandamientos de Dios, para guardarlos. Porque cualquiera que no guarde los mandamientos de Dios, no importa que se llame lo que se llame, hermano. Ninguno que no guarda, que transgrede la ley de Dios, va a entrar al reino de los cielos. O sea, ningún transgresor, ningún desobediente. Entonces hay que saber estas cosas, hermano, por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Versículo 8. Entonces, el versículo 7, si la ley no dice no codiciarás, no supiéramos la profundidad de la destrucción en que nos estuviéramos metiendo. Porque, ¿qué dijo Pablo? A los adúlteros los juzgará Dios. Ningún adúltero, ningún fornicario, ningún borracho, ningún mentiroso, ningún hipócrita heredará el reino de Dios. ¿Y dónde están todos estos, hermano? ¿Dónde nos anuncia que los borrachos, que los incrédulos, que los abominables? ¿Dónde nos anuncia eso? Moisés lo anunció desde el principio. ¿Verdad? Dice, amarás a tu Dios con todo, amarás a Dios con todo tu corazón. Dice, no codiciarás, no matarás, no cometerás adulterio. ¿Verdad que sí? Vamos a agarrar todo eso, hermano. Pero dice, ninguno de estos, ninguno que hace tales cosas, ninguno que hace esto, entrará, ninguno que hace abominación, entrará al reino de los cielos. Sigue el 8 así. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Dice en hebreo, dice, mas el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí todo tipo de codicia, porque sin la ley divina el pecado está muerto. Un comentario aquí, mire. El desobedecerlo causa un grave daño a mi alma y afecta mi relación con Dios. Eso es lo que hace el pecado. Entonces, ¿cómo está esto, hermano? El pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, el pecado, está diciendo Pablo, la ley de Dios hizo revivir al pecado. ¿Cómo? ¿Cómo está eso que la ley hace revivir al pecado? O sea, lo da a conocer, hermano, te lo enseña, mira, esto es lo que está pasando. Es como cuando la gente anda en tinieblas y va y choca con las cosas, se golpea. Pero cuando viene la luz, caray, pues mira, no veía esto y ¿por qué me estaba golpeando? Así es la ley de Dios, hermano. Cuando no conocemos a Dios, no sabemos que nos estamos chocando, trastabillando, andamos en oscuridad. Pero ahora viene la luz y nos hace ver el pecado, para no pasar por él. Eso dice Pablo en ese versículo. Versículo 9 dice, y yo
sin la ley vivía en un tiempo. Ahora, una cosa, hermano, que debo aclarar aquí también. Pablo está en esta condición hablando como si él fuera el que está pasando por esta experiencia. Pablo se está poniendo en lugar de un gentil pecador que no conoce a Dios, hermano, para dar a conocer la realidad del pecado y la desgracia que trae consigo. No es que Pablo esté pasando con esta situación y nosotros agarramos esta escritura, la malinterpretamos y decimos, no, pues es que yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que el pecado, como dijo Pablo, yo no hago lo que quiero, sino el pecado que mora en mí, y lo que no quiero, eso es lo que hago. No, pues que está bien, Pablo también le pasaba lo mismo. No, hermano, Pablo se está poniendo en la condición del hombre pecador, sin Dios y sin esperanza, para dar a conocer tanto la verdad divina como la realidad del pecado. ¿Okay? Pero dice, yo vivía en un tiempo, dice así, yo sin ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo está eso? Que el pecado revivió y yo morí. Y luego más adelante decía, ya que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, la ley que hace, la ley de Dios viene y te enseña, mira, esta es la condición en que vives. Entonces me doy cuenta que estoy muerto para Dios, no tengo vida espiritual. ¿Ah? Entonces el mandamiento que es para vida a mí me causó. Allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, el pecado, es una persona, hermano, que le empieza a hablar Dios al corazón, le empieza a evangelizar. Me doy cuenta que estoy muerto en mis delitos y pecados. ¿Quién lo hizo saber eso? El mandamiento. Dios, por medio de su ley. Amén. Amén. Entonces lo que dice Pablo aquí, porque el pecado tomando ocasión del mandamiento me engañó y me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Pero acá dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Dice aquí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Si la ley no nos dice, si Dios no nos habla en nuestro corazón y no hace ver qué tan pecaminoso es el pecado, no nos damos cuenta, hermano. Pues vamos a leer acá en esta versión, desde el 11. Dice, y el mismo mandamiento que era para vida me resultó para muerte por el pecado, pues el mandamiento me engañó y me mató. De manera que la ley divina a la verdad es Kadosh, así se dice santo, y el mandamiento Kadosh, otra vez santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Así la pregunta. Entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, la ley de Dios vino a ser muerte para mí. Y dice, ni se les ocurra pensar eso. Sino todo lo opuesto. El pecado, para imponerse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera perverso. O sea, la ley de Dios anuncia qué tan perverso, o qué tan tremendo, qué tan corrupto es el pecado delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios, el pecado es insoportable. De hecho, Dios tiene cero tolerancia con el pecado. Es la razón que Cristo vino a dar su sangre para limpiar nuestras vidas, santificarnos, purificarnos, para poder tener acceso al trono de Dios, a la santidad de Dios. Por eso dice la Biblia, con mucha razón dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Un pecadito. Solo explicar así, si usted se roba una aguja y el Señor viene ahorita, usted se queda porque se robó una aguja. ¿Qué le parece? Delante de Dios, que se robe una aguja es un pecado, así como el que se roba una vaca. ¿Verdad que qué tremendo es el pecado, ¿no?
Por eso dice la Biblia, si un vasito de agua le das a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste, y tendrás su recompensa. Usted no puede transear a un niño, no puede transear a nadie porque es inocente, no puede transear a uno que es más ignorante que usted. ¿Por qué? Porque no va a entrar al reino de los cielos, porque ningún idólatra, ningún pecador, ningún tranza, no sé cómo se dice tranza en otra palabra, ¿no? Hay otra. Lo que era Jugar chueco, ¿eh? lo que era Jacob, que era Engañador, ¿ya? Hay muchos engañadores hoy en día. Te venden un producto como que es lo máximo y no sirve para nada. ¿Verdad que sí? Y luego te engañan porque te lo fían. Y luego te quieren echar a perder el crédito. ¿Verdad? Sí, mucha gente hoy te ofrece un producto que no sirve. Y si no tienes dinero te lo fían. Y al último el producto no servía, pero ya te engancharon con el crédito. Eso, sí, eso es lo que está pasando ahorita. Hay mucho, no sé cómo decirles, pero mucho fraude, mucha gente, hermano. Vamos a ponerle zángana, se puede decir así la palabra, que nos anda buscando gente vividora. Pío, decía mi papá. Impíos, decía mi papá. Impíos, porque un pío es un temeroso de Dios. Mi papá le decía pillos. Pillos, le decía, hola de pillos. Entonces toda esa gente, hermano, impía, no va a entrar al reino de los cielos. Hay mucho cristiano fraudulento en este mundo, hermano. Está lleno las iglesias de cristianos fraudulentos. Tienen muchos contactos con gente que agarra las cosas gratis. Un ejemplo. No, pues tengo acceso a todo lo que hay allá en la compañía. ¿Qué necesitas? No, pues un barril de aceite. Te lo llevo, hombre. No les cuesta nada y lo agarran y se lo llevan al otro. ¿Verdad que sí? Eso está mal delante de Dios, hermano. Oí un testimonio y se lo voy a platicar. Le estamos hablando del pecado, ¿verdad? Va a salir el tema un ratito, pero ¿qué le hace? Vale la pena. Había dos hermanas en la iglesia. Las dos, de muchos años de cristiana. Una trabajaba en el hospital y la otra era como diácona en la iglesia. ¿Okay? Y la diácona se murió y fue al infierno, pensando toda la iglesia le hicieron el funeral de cristianos. En el infierno le preguntaron que si por qué estaba allá y dijo que porque la amiga que tenía en el hospital, cada vez que ella se enfermaba le traía la medicina gratis. La otra se la robaba del hospital porque pues se le dice, ella la agarraba, pues tenía acceso a todo el botín que hay, al botiquín, ¿no? ¿Cómo se dice? A la farmacia. Le traía la medicina y ella se la tomaba. Ni una pagaba ni un 5 por la medicina. La hermanita se fue al infierno por hacer eso. Porque sabía que esto era como... Sí, pues de hecho sabía que no estaba pagando ni un 5. Como los que le vendieron una computadora con esos programas que son piratas. También esa gente, hermano, que vende programas piratas, la piratería. Todo eso, hermano, es ilegal delante de Dios. Entonces es pecado y eso. Usted puede estar toda la vida en el Evangelio, hermano, 80 años, y por no arrepentirse de lo que hizo o de lo que estuvo haciendo toda su vida, va rumbo al infierno. Así, de hecho, así es. Pastores que se roban el dinero de las iglesias, hermano, van rumbo al infierno. Los ladrones, dice la Biblia, no entrarán al reino de los cielos. No nomás los pastores, también yo tengo que decirlo, los que se roban los diezmos. Mucha gente no da sus diezmos a la iglesia, hermano. También ningún ladrón, ¿verdad? Ninguno que no cumple con los mandamientos del Señor entrará en el reino de los cielos. Bueno. Entonces, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Otra vez, hermano, Pablo no está hablando de sí, está hablando del hombre sin Cristo. Un carnal, un hombre que no ha venido a Cristo a ser una criatura, sigue siendo
una persona esclavizada al pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién hace eso, hermano? ¿No ha visto usted cuando le platica a un hombre el evangelio? Sí quiero, pero no puedo, dice. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay una ley que se revela en él. Pablo dice encuentro una ley que se revela en mí y me lleva a hacer lo que no quiero, y lo que quiero hacer no lo hago. Yo sí quisiera servir al Señor con todo mi corazón. Yo quiero servir al Señor, pero no puedo. Venga Cristo, Cristo le cambia el corazón, le pone el Espíritu de Dios y es la única manera que se puede. Amén. Ningún religioso puede venir a servir a Dios. Se necesita el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no se puede servir a Dios. Por eso mucha gente es religiosa. Es muy fácil ser religioso. ¿Qué es un religioso? Va todo el tiempo a la iglesia, pero no tiene relación con Dios. Un hombre que tiene relación con Dios, hay una conexión que no le puede fallar a Dios porque se siente que se muere. Señor, me ando muriendo, no he clamado a ti, no he leído tu palabra, me siento que me estoy muriendo. Entonces va uno como corriendo, así como David decía, mi alma tiene sed, así como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo sed de Dios, tengo que ir a tomar agua de la vida. ¿A dónde se va eso? Al trono de Dios, al trono de la gracia. Tengo que ir a conocer tu palabra, Señor. Amo tu palabra, quiero guardar tu palabra. Te amo con toda mi alma. No puedo vivir sin ti. Un segundo sin Dios es la muerte segura, hermano. En serio. Ahí donde cae el versículo de Romanos 8:2. Le dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahí está enseguida. Pues sí, hermano, así es. De hecho, el mundo sin Cristo va a muerte y está en muerte, y va para muerte y va a condenación. Por eso el Señor dice, vosotros los que tenéis la luz, anunciar esto a los que no conocen a Dios. Déjese, me lo leo acá en este también. Vamos a leer el 15 y el 16. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16. Así lo que no quiero, esto hago, testifico que la ley divina es buena. De manera que solamente no es mi alma divina quien hace esto, sino la mala inclinación que me controla dentro de mí. Entonces, ¿qué es la ley que es? La ley de Dios es buena, hermano. De manera que ya no soy yo quien hago aquello, sino el pecado que mora en mí, dice acá. La mala inclinación. ¿De dónde viene la mala inclinación? De la herencia que nos dejó Adán. ¿Qué herencia nos dejó Adán? La desobediencia. Amén. Ahí viene. ¿Qué herencia nos dejó Cristo? La obediencia. ¿Verdad? ¿Cuál herencia vamos a agarrar, hermano? Nosotros podemos escoger. ¿Agarramos la herencia de Adán o agarramos la herencia de Jesús? Jesús nos deja vida eterna, nos deja obediencia para lograr la vida eterna. El primer Adán nos dejó la desobediencia para irnos a condenación. También echaba la culpa a los demás. También. ¿Verdad? Y Dios le regañó, hermano, le regañó feo a Adán. Le dijo, por cuanto obedeciste a tu mujer, ándale, o por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, ¿verdad? Dice así, maldita será la tierra por amor de ti. Espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Este es otro mensaje, hermano, porque ahorita las culturas están echadas a perder y el resultado es que los hijos se pierden. Donde Dios manda al hombre que sea responsable de la situación de la casa, y la mujer cuide a sus hijos, que no se pierdan. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué es lo que peca, hermano? ¿El cuerpo o el alma? Usted dígame. Las dos cosas. Primero llega al corazón y
luego después sale a donde va. El pecado empieza en el hombre humano y entra al alma. Ningún alma, o sea, dice que cuando ¿Y los pecados dónde están? ¿En el cuerpo o en el alma? en el alma que pecare esa morirá. Ahí está, ¿no? El alma que pecar esa morirá. ¿Sabe qué? El alma usa al cuerpo para pecar. Entonces, por eso, ¿y quién domina el alma? El espíritu. El alma es dominada por una ley o por otra. La ley del Espíritu de Dios o la ley de las tinieblas. Cuando toma ocasión el Espíritu de Dios, nos libera de la ley del pecado. Pero cuando no ha tomado, entonces la ley del pecado gobierna nuestra alma y nos incita a obedecer y caer, incurrir en pecado, que es transgresión a la ley de Dios y es totalmente reprobado o corrupto, que nos niega el acceso a la vida eterna, ¿no? Vamos a avanzar otro poquito. 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. No, pues es que es el pecado que mora en mí, ¿no? Ya no soy yo. Pero en realidad, hermano, Satanás nos incita de esa manera, porque es la única manera. Cuando Satanás, los demonios de pecado, incitan nuestra alma al pecado, sabe que solamente así nos pueden conducir a la condenación. No hay otra manera. Para que Satanás pueda llevarse almas al infierno, es necesario que las conduzca al pecado. Si no, no puede. Y eso lo pone como una ley espiritual sobre el hombre. Es ahí donde Satanás tienta, y el hombre es tentado a una mujer, pero el hombre y la mujer tienen la decisión De obedecer o obedecer, de obedecer o no obedecer, o ¿verdad? cambiar, como dice en el hebreo, el griego. El arrepentimiento es cambiar la manera de pensar. Dice el 18 de la traducción hebrea, dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no la posibilidad de hacerlo, porque no puedo hacer el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, en realidad es mi alma divina, sino el alma. Si hago lo que no quiero, en realidad no es mi alma divina, sino el alma animal que mora en mí. Así dice acá. Está terrible, ¿no? 20 acá, como dice. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Usted sabe, hermano, que el pecado, o el hombre que no ha venido a Cristo, la Biblia también, la Reina Valera, lo compara con un animal salvaje. El otro día les decía, el Señor les habla en Oseas, hermano, en los profetas menores, le dice a Israel, cuando Israel se desenfrena, le dice novilla, salvaje, le dice así, hermano. Le dice también vacas de Basán, le dice, son como el mulo, ¿verdad? Son como el buey. No entienden ustedes. ¿Y a los fariseos cómo les dice? Le dice fariseos hipócritas, esclavos y fariseos. Blanqueados. La Biblia habla bien duro para el desobediente y lo trata como si fuera un animal. Cuando traducen la Biblia, hermano, le quitaron eso y pusieron que no sonara tan fuerte, ¿verdad? Que no sonara tan fuerte, pero en realidad, hermano, es una condición desenfrenada que hace, por ejemplo, hermano, no se le hace una cosa descabellada que un adulto viole una criatura. ¿No se hace un instinto animal ya, tío? ¿Verdad que sí? Además, los animales no hacen eso. ¿Por qué? Porque toman posesión los demonios de la persona. Y muchas cosas que suceden que no se pueden ni anunciar, no pueden decir, ¿verdad? Tan tremendos.
¿Quién hace eso? La corrupción, hermano. La inclinación al pecado, al mal, a la maldad. ¿Hasta dónde nos quedamos, hermano? El 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, hay una ley. ¿Y cómo nos damos cuenta que hay una ley, hermano? Exactamente, por la luz de la palabra nos anuncia el foco. Ahí mira cómo está, el espejo de la palabra. Así como esta luz. Si apagamos las luces, hermano, no nos vemos unos a los otros. Quedamos en oscuridad. Ahí está el mundo que no conoce a Dios. Pero por medio de la luz de la palabra nos damos cuenta de la realidad en que vivimos. Decimos, Señor, perdóname, yo no quiero vivir así. Entonces toma ocasión el nuevo nacimiento. El 21 cae. Así que queriendo yo hacer lo que es bueno, descubro que la existencia de esta perversa ley, la del mal, que está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Porque según el alma divina me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi alma y me mantiene encadenado a la ley del pecado que está en mis miembros. Eso sucede, hermano, cuando uno le da ocasión al pecado. Uno como cristiano le da lugar a un pecado, toma posesión de esa ley que después para quitársela, ¿no? Está muy difícil. Necesita muchos días de rodilla, muchos días de arrepentimiento, ¿ya? Para restaurarse de nuevo. No es que yo me arrepiento ahorita y acabó, hermano. No, es un proceso también de limpiarse, de quitar la maldad, de quitar. De hecho, sí, de hecho, es como cuando ¿a poco usted agarra un traste mugrosísimo y lo hace y ya sale limpiecito? Hay trastes que hasta tienen que tenerlos remojando mucho tiempo. Tallarlos con arena. ¿Ah? Y echarles ajax y una hora de jabón. Pues el pecado es lo mismo, hermano. Necesitamos venir a la palabra y someternos mucho tiempo allí para remojarnos. Y luego que suelte el pecado y venir. Entonces ya salir fresquecitos en el Señor. Jesucristo es el Cristo. Por eso de que yo me arrepiento el día que me muera, ay, quién sabe, hermano. ¿Quién sabe? Eso no está en la Biblia. Usted no puede decir eso. No tenemos el derecho de darnos ese lujo. Decir, no, pues yo cuando me muera me arrepiento. Le pego un ataque, de repente, entonces no se puede clamar a Dios. ¿Por qué? Porque hay una ley del pecado, hermano, que no nos deja clamar a Dios. Cuando nosotros podemos clamar a Dios es porque le damos lugar a la palabra. Entonces podemos clamar a Dios, de otra manera no podemos. Entonces hablamos de estas dos leyes, hermano, la ley del pecado y la ley de Dios. Y lo dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Dice Pablo. ¿Quién? El versículo 25 lo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El que anda en la ley de Dios sirve a Dios, pero el que anda en la ley del pecado, aquí lo dice, sirve al pecado. ¿Okay? No es que yo pueda andar sirviendo al pecado con la carne y luego venir a Dios con la mente y con el espíritu y con la razón. No, nada de eso, hermano. Porque acá el versículo 8 lo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Así que usted no puede andar un ratito en la carne y otro ratito en el espíritu. Porque aquí dice, gracias a Dios por Jesucristo, y yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne. Mira, aquí dice que puedo servir a la ley de Dios con el espíritu y a la ley del pecado con la carne. Acá en el 8 lo revoca, hermano. ¿Ok? Para que no entendamos esas cosas. Si nosotros tenemos dos naturalezas, no vamos a entrar al reino de los cielos. Tenemos que tener la naturaleza de Dios, la de Cristo. Amén. Y lo dice, porque la ley del espíritu
de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en mi semejanza de carne, de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? De Cristo Jesús. Me salté al 8, ¿okay? Lo que era débil para la ley. Otra cosa, hermano, ¿qué es esa ley? Vamos a estudiarlo cuando lleguemos allí a ese capítulo, ¿ok? Dios le bendiga en esta tarde, hermano. Y si tiene alguna pregunta, hermano, tenemos un ratito que se va a parar el tiempo. Estudiamos, hermano, la ley del pecado y la ley divina. Nosotros debemos servir no a la ley del pecado, a la ley de Dios. Ya no estamos en el matrimonio del pecado, ¿okay? Estamos con el matrimonio con nuestro Señor y Salvador, el ungido de Israel, ¿ok? ¿Alguien tiene una pregunta, hermano? Bueno, entonces así dejamos el lugar a Beto para que siga con el curso del culto. Ojalá y que esto nos sirva a todos, hermano, para saber distinguir e interpretar correctamente la palabra de Dios. La palabra no se puede contradecir. Amén. Gracias a Dios por aquello que le da tanta sabiduría, hermano, para que nos enseñe. Aquí estoy, Señor, en tu presencia, postrado ante ti en oración, anhelando la hermosura de tu rostro. Hoy le entrego alma, mente, corazón. Te alabo, Señor, te adoro, y a tu nombre honra y gloria yo le doy. Ven y llena mi alma de tu espíritu, mándame la prestación. Aquí estoy, Señor, en tu presencia, postrado ante ti en oración, anhelando la hermosura de tu rostro. Hoy le entrego alma, mente y corazón.